A continuación se presenta el factor de corrección de temperatura y conceptos relacionados. La temperatura es un parámetro fundamental en física e ingeniería, pues influye en múltiples propiedades de los materiales y sistemas. Por ejemplo, la energía térmica altera la resistencia eléctrica, la densidad de los fluidos y dimensiones de los sólidos. Debido a estas variaciones térmicas, suele hacerse necesario comparar magnitudes medidas a diferentes temperaturas. Para ello surge el concepto de factor de corrección de temperatura, que normaliza o corrige un valor medido a la temperatura real hacia el valor correspondiente a una temperatura de referencia. En otras palabras, es la magnitud adimensional que vincula una medición dada a una temperatura con la misma magnitud evaluada en una temperatura de referencia. Esta idea nos permite expresar formalmente cómo cambiar una propiedad física cuando varía la temperatura, sin entrar en aplicaciones específicas. Definición conceptual del factor de corrección de temperatura. El factor de corrección de temperatura, llamado a veces KdT o FdT sub 0, se define como la relación entre el valor de una magnitud física en la temperatura de referencia y su valor medio de la temperatura real. Por ejemplo, si x de t, que es el valor medido a la temperatura T, y x de T sub 0, el valor correspondiente a la referencia T sub 0, el factor se puede expresar como la siguiente fórmula. K de t es igual a x de T sub 0 entre x de t. En el nivel físico más básico, la necesidad del factor surge porque la energía térmica afecta la estructura interna de la materia. Al aumentar la temperatura, las moléculas y átomos vibran más intensamente, lo que a su vez modifica enlaces y colisiones internas. Esto se traduce en cambios en las propiedades macroscópicas. Por ejemplo, para muchos metales, la resistencia eléctrica crece casi linealmente con la temperatura. Características claves del factor de corrección de temperatura. La magnitud adimensional. Esta relaciona dos valores de la misma propiedad en temperaturas distintas. La sensibilidad térmica o respuesta al calor. Su valor viene determinado por la respuesta térmica del material, frecuentemente descrita por un coeficiente. Por ejemplo, el coeficiente de temperatura eléctrica o coeficiente de dilatación térmica. Y por último, la función creciente o decreciente de T. Si la propiedad que estamos midiendo aumenta con la temperatura, como el volumen de un gas o la resistencia de un metal, entonces el valor del factor de corrección puede ser menor o mayor que 1, dependiendo de cómo se haya definido la fórmula. Lo importante es que, por convención, normalmente se define el factor de forma que valga 1 cuando la temperatura es igual a la temperatura de referencia. Por ejemplo, podría ser 25 grados centígrados. Así, cualquier cambio en la temperatura hará que el factor se aleje de 1, dando así que se ajusta la medición según corresponda. En síntesis, el factor de corrección de temperatura responde al cambio relativo de una magnitud física con la temperatura. Gracias a él podemos relacionar de manera precisa cualquier medida de la temperatura real con la que obtendríamos en la condición de referencia establecida. Esta definición puramente conceptual y física permite mantener consistencia en el análisis de fenómenos térmicos sin entrar en cómo se aplica en cada caso. El factor de corrección de temperatura en electricidad afecta principalmente la resistencia y la capacidad de carga de los conductores, así como la vida útil de los equipos eléctricos. A temperaturas más altas, la resistencia de los metales aumenta, lo que reduce la capacidad de conducción de corriente. Esto puede llevar a sobrecalentamiento, pérdida de potencia y en última instancia a fallo en los equipos. ¿Cómo afecta el factor de corrección de temperatura? Como primer punto, hablemos del aumento en la resistencia. La temperatura ambiente alta aumenta la resistencia de los conductores, lo que reduce la capacidad de conducción de corriente. La resistencia de un conductor eléctrico aumenta con la temperatura. Esto se debe a que el aumento de la temperatura incrementa la vibración de los átomos dentro del conductor. Esta mayor vibración
dificulta el flujo de los electrones, lo que resulta en una mayor resistencia al paso de la corriente eléctrica. En otras palabras, a mayor temperatura, más difícil es para la corriente eléctrica fluir a través del conductor. Dado que la temperatura afecta significativamente la resistencia, los factores de corrección de temperatura son necesarios. Estos factores se utilizan para ajustar la capacidad de conducción de corriente de un cable a diferentes temperaturas ambiente. Por ejemplo, si un cable está diseñado para operar a 30 grados Celsius, pero la temperatura ambiente es de 50 grados Celsius, se debe aplicar un factor de corrección para reducir la corriente máxima permitida. Esto se debe a que la mayor temperatura ambiente aumentará la resistencia del cable, lo que a su vez reduce su capacidad para transportar la corriente de manera segura. Como siguiente punto, hablaremos de la reducción de la capacidad de corriente. Este es otro punto donde nos dice énfasis que la capacidad de carga de un conductor se reduce a medida que aumenta la temperatura ambiente. Debemos saber cómo elegir el cable correcto, basándose en el factor de ampacidad. La ampacidad, que es la corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente sin exceder su clasificación de temperatura. Este dependerá de factores como el tamaño, el calibre, el material del conductor, el material de aislamiento, el número de conductores, la temperatura ambiente y las condiciones de instalación. Cuando la temperatura del cable aumenta excesivamente, se deben aplicar factores de corrección al valor de ampacidad, utilizando las tablas NFPA como guía. También hablaremos del fallo de equipos. También se ve afectado porque, por ejemplo, si la temperatura de un equipo eléctrico supera un límite o su límite de operación, puede sobrecalentarse y provocar fallos. Por eso, la exposición prolongada a temperaturas elevadas puede disminuir la vida útil de los componentes eléctricos. Los efectos de la temperatura en los equipos eléctricos y electrónicos y la forma de prevenir los daños por calor. Podemos mencionar que las temperaturas sostenidas superiores a 34 grados Celsius pueden reducir la vida útil de los equipos electrónicos y, para que los sistemas funcionen correctamente, la temperatura de funcionamiento de los equipos debe ser inferior a 35 y 38 grados Celsius, con una temperatura de entrada de 27 y 29 grados Celsius. Por ende, el calor excesivo puede causar problemas de rendimiento, daños físicos y pérdida de datos. ¿Cómo se da el factor de corrección de temperatura? El factor de corrección de temperatura se da como anteriormente se menciona una medida predictiva que exige el NEC. Cuando un conductor se encuentra expuesto a una temperatura ambiente diferente a los 30 grados o 40 grados centígrados. Esta temperatura es el valor base que se utiliza en las tablas de ampacidad del NEC como la tabla 310.16. En lugares donde las temperaturas superan o suelen superar estos 30 grados de temperatura ambiente, este ajuste se vuelve esencial para garantizar la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas. El NEC establece que la capacidad de conducción de corrientes de un conductor debe modificarse cuando la temperatura del entorno de instalación sea mayor o menor que el estándar. Esto se debe a que la temperatura afecta directamente la resistencia eléctrica del conductor. A mayor temperatura, mayor resistencia y por lo tanto mayor generación de calor. Si no se corrige la ampacidad, el conductor puede sobrecalentarse, deteriorar su aislamiento y pueden ocurrir estas fallas o afectaciones que ocurren anteriormente mencionadas,
como fallas eléctricas o incendios. Entonces, para realizar esta corrección, el NEC 2020 proporciona la tabla 310.15b1 y 2, que indica factores numéricos que se deben aplicar en función a dos variables, la temperatura ambiente y el tipo de aislamiento térmico del conductor. Este tipo de aislamiento térmico, dentro de las tablas que se verán dentro de las especificaciones del NEC, habla de 60, 75 y 90 grados centígrados. Estos factores se aplican de manera multiplicativa para ajustar la capacidad base a las condiciones reales del lugar de instalación. Una vez se menciona cómo se da el factor de corrección de temperatura, se debe mencionar en pasos concretos y concisos cómo se aplica este factor de corrección. Esto siendo por medio de la selección del tipo de conductor y su aislamiento térmico, ya sea, digamos, según el amperaje, según la capacidad, a 90 grados centígrados, el DHWN-2. Una vez se consulta la capacidad base del conductor en la tabla 310.16. Entonces, se determina la temperatura ambiente real, se mide, o sea, esto se estima, se promedia según el entorno donde se instalará el conductor. O sea, esto depende del sitio, del país, no solamente del país, de la temperatura ambiente, sino más bien del sitio donde se realizará la instalación, ya sea en techos, bandejas metálicas, sótanos, etcétera. Se ubica entonces el factor de corrección dentro de la tabla 310.15b, el valor correspondiente del tipo de aislamiento. Y finalmente, utilizando las fórmulas proporcionadas por el NEC, se multiplica para obtener la capacidad corregida. Antes de ver cómo se implementa un factor de corrección de temperatura en software, es necesario entender qué es y qué hace. Y es que un factor de corrección de temperatura no es más que un parámetro que ajusta o cambia los valores nominales de tensión, corriente o potencia en función de la variación de temperatura ambiente o de los cambios que ésta pueda presentar. En muchos sistemas se calcula mediante fórmula o tabla dicho factor, aunque ya hay muchos que están implementando un software que se encargue de realizar esta función. Esto es lo que yo les voy a estar explicando en las diapositivas siguientes. Los software técnicos y de ingeniería ya tienen este factor integrado como parte de sus herramientas de simulación o control. Aquí les presento una tabla con el software, la aplicación de dicho software y la función relacionada al factor de temperatura. Empezamos con el software ETAP. Este es un software enfocado en sistemas eléctricos y lo que hace básicamente es ajustar de manera automática la impedancia de los cables según la temperatura ambiente. MATLAB o Simulink. Esto es un software conocido por todos que se utiliza para el modelado y simulaciones de diferentes sistemas. Se relaciona con el factor de corrección de temperatura en lo que es la programación de sensores y ecuaciones térmicas, también en lo que es el modelado dependiente de temperatura y demás. LabVIEW es un software de adquisición de datos e instrumentación y lo que hace es que corrige en tiempo real con sensores RTD o termopares la temperatura. SCADA es un software de automatización industrial y permite la visualización en tiempo real de los datos basados en sensores que se colocan en el lugar. FEM es un software de simulación electromagnética y ajusta la conductividad magnética o las propiedades de los materiales de acuerdo a la temperatura indicada o marcada. Y PVSys o PVSol, que es un software de energía solar o utilizado para fines de energía solar, básicamente corrige la temperatura o la ajusta para tener una mejor lectura o proyección de los datos que necesita recopilar. Ahora les hablaré o les mencionaré los dispositivos involucrados en lo que es la integración del factor de corrección de temperatura en software. Hay 4 dispositivos importantes que les puedo mencionar: RTD, termopares,
medidores inteligentes y sensores digitales. El RTD no es más que una resistencia que detecta la temperatura con una alta precisión. Está conectado en sistemas de adquisición o PLC, llámese también circuitos programables. Termopares. Los termopares son unos dispositivos ampliamente utilizados y que todos conocemos. Estos se utilizan en ambientes industriales exigentes o donde las condiciones climáticas no son las más favorables y son muy comunes de ver en sistemas como el SCADA. Los medidores inteligentes. Como su nombre lo indica, son medidores muy avanzados que se ven en las redes eléctricas modernas, también conocido como Smart Grid, y se encargan de ajustar el consumo dependiendo de la temperatura del conductor o del ambiente. Básicamente van ajustándolo en variación de la temperatura, como de manera automática. Y los sensores digitales son de los últimos sensores existentes y estos son integrables en microcontroladores y se usan más que todo en centros educativos o para los usos domóticos. Ahora les mencionaré las aplicaciones reales. Aquí las dividí en 4 importantes a mi criterio: distribución eléctrica, sistemas solares fotovoltaicos, laboratorio de calibración y automatización industrial. Empezando por la distribución eléctrica, básicamente aquí lo que ocurre es que cuando aumenta la temperatura ambiente, la resistencia de los cables sube también y por ende la corriente que pueden soportar disminuye. El software se encarga de ajustar automáticamente la capacidad de la carga en variación de estos 3 parámetros mencionados. Sistemas solares fotovoltaicos. El rendimiento de los paneles baja con la temperatura. Esto es algo que conocemos porque están diseñados para captar la energía del sol en su máxima capacidad, que es cuando más calor hace. Entonces, aquí se usan estos factores de corrección de temperatura para obtener datos reales de producción. Laboratorio de calibración. Les puedo mencionar que equipos como calibradores o multímetros usan una corrección automática para asegurar exactitud en las mediciones. Y por último, automatización industrial. Esto se ve más que todo en los controles de procesos donde se requiere mantener una temperatura constante, como en reactores o hornos. Y se van ajustando automáticamente las lecturas en función de de la temperatura que queremos. Bien, ahora les hablaré sobre la integración. Esto incluye o junta lo que es el software más el hardware. Aquí lo separé en 2 puntos. Cuando es efectiva la corrección de temperatura y los beneficios que trae. Es efectiva cuando se garantiza la precisión de mediciones, es decir, que no hay variaciones ni factores ambientales o factores alejados a nuestra disposición que interrumpan o no nos garanticen una precisión con exactitud. Cuando se aplican algoritmos de corrección, que básicamente se van a encargar de ajustar automáticamente la variación de los parámetros en función de la variación de la temperatura. Y cuando el software recibe datos en tiempo real, cuando este procesamiento de señal no se ve interrumpido por un factor ajeno. ¿Qué beneficios tenemos? Protegemos los equipos porque estamos teniendo lecturas precisas, por lo que no hacemos que varíe la temperatura y nuestro equipo se vea afectado. Mantenemos la calidad del producto porque estamos manteniendo la temperatura controlada, lo estamos corrigiendo cuando se desvía de lo que queremos y evitamos errores en la facturación. ¿Qué nos dice el NEC sobre el factor de corrección de temperatura? El NEC en el artículo 310.15 nos habla sobre que los conductores deben ser ajustados según la temperatura ambiente en la que ellos se van a ser instalados. La capacidad de la corriente de los cables puede verse afectada por la temperatura. Es por esto que si nosotros realizamos alguna instalación donde los cables sean sometidos a una temperatura ambiente que sea mayor de los 30 grados Celsius o 86 grados Fahrenheit, debe ser aplicado el factor de corrección de temperatura. Esto para evitar que se puedan presentar diferentes, ya sea sucesos como sobrecalentamiento,
sucesos de lo que sería fallos, evitar que los cableados sean llevados al punto máximo donde ya ellos puedan provocar un incidente en nuestro circuito o en nuestros aparatos donde hayan sido instalados. La primera tabla que vamos a observar sería la tabla 310.15. La tabla 310.15 en el NEC está dividida en dos secciones, 310.15A y 310.15B. Esta tabla se utiliza para determinar la capacidad de corriente ajustada para los cables en función de la temperatura ambiente. Cuando la temperatura ambiente cambia respecto a los 30 grados que ya habíamos hablado anteriormente, se aplica el factor de corrección correspondiente, que ajusta pues con la capacidad nominal de los cables según los valores establecidos. Aquí estoy colocando ambas tablas en la parte inferior. Pueden observar que son la misma tabla, únicamente lo que va cambiando serían las temperaturas que se espera que se utilicen. Adicional a la tabla 310.15b, tenemos también la tabla 310.15c. Esta tabla es utilizada para ajustar la capacidad de corriente de los cables cuando están agrupados. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos más de 3 conductores en un solo grupo de cables, ya sea en tuberías o que estén agrupados de forma externa, debemos utilizar esta tabla, ya que al tener mayor cantidad de cables conductores juntos, podemos ver afectado el tema de la disipación de la temperatura. Esto puede ser peligroso debido a que puede afectar directamente la conductividad o la capacidad de conductividad de corriente de los cables que estemos utilizando. Y por ende podemos creer que tenemos un circuito donde tenemos una cierta cantidad de corriente entregada, cuando por las circunstancias de temperatura no va a ser así. Y la tabla 310.16 es la referencia principal para determinar la corriente de los cables eléctricos. Es también la que hemos estado utilizando para poder determinar qué tipo de cable utilizamos en qué momento. Como sabemos, esta nos va a dar lo que sería la función en cuanto a los cables según el tipo de cable, el material, el tamaño y la temperatura específica en cuanto a sus usos. Pues, esta tabla ya la hemos utilizado anteriormente y es una de las tablas que vamos a estar teniendo que tomar muy en cuenta debido a que, como mencioné anteriormente, si tenemos cables que debido a la temperatura su corriente es afectada, todo el sistema puede estar comprometido y debemos evitar sobrecalentamientos y fallos. Para aplicar el... Bien, también cabe